Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los tenemos variados en toda nuestra querida y contaminada y única nave espacial, pero hoy, lamentablemente, volvemos al tema recurrente de la violencia en el Medio Oriente y, para variar, Siria. Aquí se juegan muchos intereses geopolíticos y en ese sentido, bueno, hoy tenemos que hablar de la legendaria Alepo. Y este es el cuento de nunca acabar, ¿no? No olvidemos que el Mediterráneo Oriental tiene un gran valor estratégico, que además esto, en la época de la Guerra Fría, era el Mare Nostrum de la Quinta Flota, pero que también aquí, como tantas veces lo dijimos, Moscú saca su flota del Mar Negro, lo pasa por el legendario estrecho que teóricamente divide Europa de Asia. Estuvimos allí recientemente con el señor presidente. Es realmente impresionante eso. Pero lo que importa es la realidad dramática que, para variar, comienza en el Medio Oriente. No obstante, no es lo único que tenemos para mostrarles, por supuesto. Acontecimientos en pleno desarrollo, sigue la sensación de que no hay manera de encontrar un acuerdo de paz aquí. Con 50 muertos más, Alepo espera ahora una cosa que parece una ironía trágica, una pausa humanitaria. Los bombardeos se volvieron a intensificar este lunes sobre la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, donde medio centenar de personas como mínimo murieron en las últimas 24 horas. Aunque los ataques aumentaron entre el domingo y el lunes en el interior de la ciudad, la capital de la provincia del mismo nombre, Alepo, el lugar más castigado por los bombardeos de esta jornada fue el pueblo de Al-Awiyel, a unos 20 kilómetros al oeste de Alepo, donde al menos 35 murieron y 40 resultaron heridos. El vocero de la Defensa Civil de Alepo, Ibrahim Abulaetz, explicó que el elevado número de víctimas se debe a que un primer proyectil impactó en la localidad y poco después un avión militar no identificado volvió a bombardearla, cuando los equipos de rescate se habían trasladado ya y operaban en el lugar. Este lunes, en el interior de la urbe de Alepo, los barrios del este, controlados por los rebeldes y cercados por el ejército, tampoco tuvieron un respiro. También se desarrollaron combates entre los efectivos gubernamentales y facciones rebeldes e islámicas en las zonas del proyecto 1070 en el sur de la población, en Al-Sheikh Said y Karan al-Turab en el este. Una ONG destacó que entre los fallecidos hay al menos 18 menores de edad y 8 mujeres, y que tan solo en el barrio de Al-Qatari, al menos 21 muertos más. Los rebeldes sirios, apoyados por las fuerzas turcas, preparaban este lunes una ofensiva contra la ciudad del noreste de Alepo, Al-Bab, controlada por el Estado Islámico. Este hombre no identificado dijo: un misil pesado cayó en Sheikh y resultó en el martirio de toda una familia. Hemos extraído 4 personas y se sigue trabajando para sacar el resto de los desaparecidos. Por ahora, esto es más de lo mismo y no hay nada que permita suponer que algo va a mejorar en la ya muy castigada ciudad de Siria. Los bombardeos se volvieron a intensificar este lunes y el domingo los jefes de la diplomacia estadounidense y británica, John Kerry y Boris Johnson, afirmaban en Londres que tanto Estados Unidos como Europa continuaban comprometidos en una solución diplomática para el conflicto en Siria y estudiaban nuevas sanciones económicas contra Damasco y Moscú para forzar un alto al fuego. El resultado está a la vista. Lo que dicen en Londres y en Estados Unidos es puro bla, bla, bla. La realidad está en el terreno y en Moscú. Y en Moscú habla uno de los altos oficiales del ejército ruso. Одностороннее прекращение огня бессмысленно, ввиду того,
El general del principal comando de operaciones, teniente general Sergei Rutskoy, dice, dada la situación, un alto fuego unilateral que no tiene sentido, ya que Jabhat al-Nusra y grupos aliados a él, una vez más, se le dará un respiro, se reagruparán y van a restaurar así su capacidad militar. Rusia está trabajando con las Naciones Unidas y los países que tienen influencia sobre el Frente al-Nusra para tratar de retirar sus formaciones de Alepo, de acuerdo con la iniciativa del enviado especial de la ONU, Stefan de Mistura. Entendemos que la solución de todos los problemas tomará tiempo, por lo que, mientras tanto, hemos decidido no perder ese tiempo e iniciar pausas humanitarias, ante todo para que los civiles puedan moverse libremente, para permitir la evacuación de heridos y enfermos, así como también para la eliminación de rebeldes. Mostró mapas, lugares de operaciones. El 20 de octubre, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, una pausa humanitaria se llevará a cabo en la zona de Alepo. Durante dicho periodo, la Fuerza Aérea de Rusia y la Fuerza del Gobierno sirio detendrán los ataques aéreos y también el uso de otras armas. Moscú anuncia la suspensión de bombardeos durante 8 horas el jueves en Alepo, como acabamos de ver. Y sobre esto se hablaba también en Luxemburgo. Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales, decía, ante todo, la prioridad es detener el bombardeo de Alepo. En ese sentido, llamamos al régimen sirio y a Rusia a detener el bombardeo y evitar una mayor catástrofe humanitaria. Luego siguió la ronda de preguntas y su respuesta fue, puede ser un comienzo, hay discusiones en curso. Si las 8 horas de alto fuego son suficientes para que los convoyes entreguen ayuda al este de Alepo o no, aún no lo sabemos. Y luego dijo, Lei da questa mattina ci aveva appunto annunciato che non ci sarebbe stata una discussione sulle sanzioni alla Russia. Creemos que, una vez más, la primera de todas las autoridades iraquíes tienen todo nuestro apoyo y también el pueblo iraquí en este momento difícil. Y vamos a necesitar trabajar en dar prioridad a la protección de la población civil de Mosul, también en pleno respeto de la ley humanitaria internacional. Stefan de Mistura, el enviado especial de la ONU para Siria, dijo, he insistido en que el tema de Alepo es vital, es crucial. Cualquier discusión que se olvide del hecho de que allí, lo que ha ocurrido allí desde diciembre, es que no estamos encontrando una solución en Alepo. Alepo será algo fundamental que hay que tener en cuenta. Jean-Marc Ayrault, canciller francés. Todo el mundo está muy consciente del hecho de lo que está sucediendo en Alepo y que es muy grave. Si lo que el régimen, se refiere a Bashar al-Assad, quiere, si tiene éxito, es la caída de Alepo y la masacre de las poblaciones, le darán una mancha duradera en la historia de Europa. Este es el mayor conflicto que Europa ha conocido desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que Europa tiene que unirse en torno al tema. Pidió movilización, Jean-Marc Ayrault, pero ante todo, y para eso, la Unión Europea. En Naciones Unidas, Nueva York, Stefan Dujarric decía, obviamente una disminución de la violencia, la disminución de los combates, cualquier pausa que se implemente será muy bienvenida. Hemos estado llamando durante al menos cese del fuego de 48 horas al cese de hostilidades con el fin de conseguir la ayuda humanitaria y poder distribuirla. Y luego otra pregunta dijo, will UN use these 8 hours to deliver humanitarian aid? Vamos a utilizar cualquier pausa que tengamos que hacer y haremos todo lo que podamos. Es evidente que hay una necesidad de una pausa más larga con el fin de permitir que la ayuda, los camiones puedan rodar y llevar la ayuda. Pero obviamente ninguna pausa es bienvenida por la ONU y por los habitantes de Alepo. Al parecer, allí no piensan como aquí. La ONU ve positiva la pausa rusa en Alepo, pero es insuficiente para poder llevar la ayuda. Y en ese sentido, Naciones Unidas consideró hoy positiva la pausa humanitaria de 8 horas en Alepo
anunciada por Rusia, pero aseguró que este periodo es insuficiente para llevar la ayuda que realmente necesita la población de la ciudad siria. Bueno, efectivamente, desafortunadamente Habla Rafael Ramírez, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela en la ONU. Sobre cómo manejar y cómo resolver la terrible tragedia que vive el pueblo sirio desde el inicio de la guerra. La razón fundamental a esta situación de falta de unidad radica en que algunos miembros permanentes de este Consejo están profundamente involucrados en este conflicto y han apoyado el desarrollo de este tipo de guerras asimétricas que se ha impuesto como un nuevo mecanismo absolutamente ilegal para derrocar gobiernos. Suscribimos completamente la declaración del representante de Egipto en el sentido de que lamentablemente quienes siguen poniendo cientos de miles de muertos sobre el terreno, pagando las consecuencias de una estrategia desastrosa en el Medio Oriente, es el pueblo sirio. Para nosotros, los miembros no permanentes del Consejo, esta situación es una alerta y debemos hacer una profunda reflexión. Desde el Consejo de Seguridad se están alentando conflictos, se están alentando situaciones absolutamente violatorias a la Carta de las Naciones Unidas y absolutamente violatorias a todo lo que es el sistema jurídico internacional. Nosotros como país que no tenemos, país soberano que no tenemos ningún tipo de intereses militares ni geopolíticos más allá de nuestra frontera, nos vemos en la necesidad de levantar nuestra voz para en medio de esta estrategia seguir alertando al mundo de la necesidad de defender los principios que sustentan el funcionamiento de las Naciones Unidas. El respeto a la soberanía, el respeto a la no injerencia en los asuntos internos de los pueblos, el concepto de que la soberanía reside en los habitantes de un país son elementos fundamentales. Nadie en este Consejo de Seguridad puede decidir si el gobierno de Siria es legítimo o no. Nadie en este Consejo de Seguridad puede abrogarse el derecho de suprimir la soberanía del gobierno sirio sobre su propio territorio. Tenemos ya dolorosas experiencias que deben ser analizadas y discutidas profundamente para evaluar si este Consejo de Seguridad está cumpliendo el papel que le fue asignado durante la creación de las Naciones Unidas. Nos vemos entonces en el medio de un conflicto entre países poderosos y nosotros estamos obligados a defender los principios. Existe mucha presión, se genera mucha presión para lograr que los hermanos países, sobre todo los miembros no permanentes, se alineen con una u otra posición. Les hacemos un llamado a todos a mantener los principios. Le hacemos un llamado a respetar estos principios como la única forma de allanar una solución política, no solamente al conflicto de Siria, sino al conflicto en Yemen, el conflicto en Palestina, el conflicto en tantos otros territorios. Hoy se critica el uso del veto por parte de Rusia. Nosotros consideramos que el veto en muchas ocasiones sirve para balancear situaciones que están absolutamente desbalanceadas. Ojalá se hubiera podido vetar la intervención sobre Irak, ojalá se hubiera podido vetar el bombardeo de la OTAN sobre Libia. No estuviéramos lamentando las situaciones que hemos tenido. Pero este Consejo, y sobre todo de cara al público, muchas veces utiliza un doble estándar, un doble rasero para tratar las situaciones. Algunos miembros involucrados directamente en los conflictos hacen dramáticos relatos sobre el sufrimiento humano, y es muy lamentable el sufrimiento humano, pero guardan un silencio cómplice e inexplicable sobre el sufrimiento, por ejemplo, del pueblo de Palestina durante los terribles ataques de Israel en la Franja de Gaza, o guardan un silencio inexplicable en otros conflictos, como la situación de Yemen. Señor presidente, hemos votado a favor de la segunda resolución propuesta por la Federación Rusa porque nos parece, así como pensábamos de la resolución propuesta por Nueva Zelanda, que tenía elementos
que pudieran haber llevado a este Consejo a expresar su unidad sobre la necesidad de cesar con el sufrimiento de los civiles en el este de Alepo y en toda Siria. Creo que este Consejo, una vez que hemos mostrado al público nuestra falta de unidad a este respecto, debe abocarse a buscar de manera constructiva, más allá de las propias agendas nacionales, una solución política y negociada de este drama. Debe cesar la matanza en Siria, debe cesar el intervencionismo en Siria, debe cesar el suministro de armas a grupos que no son capaces de desligarse de los grupos terroristas. Las Naciones Unidas deben propender, y este Consejo se debe buscar una solución negociada a este conflicto, o, como lo hemos dicho, el fenómeno del terrorismo seguirá azotando al sufrido pueblo del Medio Oriente. Gracias, señor presidente. El representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, al fin alguien dijo lo que había que oír ahí. Y además esto nos honra. Mientras tanto, ¿cuál es la realidad en los teatros de operaciones? El ejército francés publicó hoy un video que mostraba un grupo de tareas de artillería que se utiliza en el terreno en Irak para apoyar a las tropas de tierra locales en la llamada lucha contra el Estado Islámico. El grupo de trabajo incluye aproximadamente 150 hombres y 4 cañones como parte de la coalición liderada por Estados Unidos. Las imágenes se rodaron días antes de la reciente ofensiva del gobierno iraquí para retomar Mosul y muestra a las tropas cargando y disparando cañones de calibre alto y de largo alcance en una operación para proteger la base aérea de Qayyara al oeste. Aquí hay una leyenda. Masoud Barzani, presidente de la región del Kurdistán. Hasta ahora se han liberado 200 kilómetros cuadrados. Esta es la primera fase de la operación de Mosul. Se ha iniciado desde el este y desde el sureste de Mosul. Es una operación conjunta entre las fuerzas Peshmerga y el ejército iraquí. Improvisada rueda de prensa cerca del teatro de operaciones, traductor hablando. Es la primera vez que el negro de las fuerzas Peshmerga y el ejército iraquí se mezclan y comparten el campo de batalla contra esta organización terrorista. Y esperamos que este sea un buen punto de partida para las futuras relaciones entre ambas partes. Barzani, aquí en pantalla, dice que liberan unos 200 kilómetros cuadrados que estaban en manos del Daesh. Como las fuerzas del Peshmerga y el ejército iraquí, hacemos esfuerzos para liberar la ciudad sin recurrir a las masacres. Queremos que el pueblo de Mosul esté seguro, como las fuerzas de Peshmerga y el ejército iraquí. Hacemos esfuerzos para liberar la ciudad sin llegar a las masacres que nadie desea. Mientras tanto, en Arlington, Virginia, donde queda el Pentágono, al otro lado del Potomac, no es Washington, ya es el estado de Virginia. Peter Cook, vocero, dice, estamos en el primer día de lo que suponemos que será una campaña difícil que podría tomar algún tiempo. Las primeras indicaciones son que las fuerzas iraquíes han alcanzado sus objetivos hasta el momento y que antes de lo previsto para este primer día lo han logrado. Esto va de acuerdo al plan iraquí, pero de nuevo es temprano. El enemigo consigue algunos apoyos. Vamos a ver si el ISIL se para o sigue peleando. Estamos seguros de que no importa qué, la década de los iraquíes tienen la capacidad de hacer este trabajo y hacer fuerza, listos para apoyar junto con el resto de la coalición a solucionar en el terreno. Most of the American forces in Iraq are not anywhere close to the front line. That's the way this has been structured. Many of them are in logistical support roles. Many of them are carrying out training. La mayor parte de la fuerza estadounidense en Irán no están en cualquier lugar cerca de la línea del frente. Esta es la forma en que esto se ha estructurado. Muchos de ellos se encuentran en funciones de apoyo logístico. Muchos están llevando a cabo misiones de entrenamiento, por ejemplo, y están bien lejos de Mosul. Ellos han estado haciendo esto previamente y van a seguir en el papel de asesoramiento en consonancia con el papel de las fuerzas de otros países que están proporcionando ese tipo de ayuda. En suma, el Pentágono dice que la campaña de Mosul es decisiva para derrotar al Estado Islámico y siguen las imágenes como repetidas, ¿no?
Este es un momento decisivo para la campaña para infligirle una derrota duradera al Estado Islámico. En Irak, Mosul, en el este, los peshmerga y los kurdos lanzan ofensivas paralelas contra el Daesh en Mosul. Las fuerzas kurdas iraquíes están lanzando este lunes una ofensiva paralela contra las posiciones del grupo terrorista, el Daesh en árabe, en el este de Mosul. Cerca de 400 personas, 4.000 peshmergas, combatientes kurdos, participan en la operación en Kashir sobre los frentes para limpiar las aldeas de los alrededores ocupadas por el Estado Islámico. Así lo ha indicado el mando general de las fuerzas kurdas en un comunicado emitido este lunes. La situación es más que fluida y representa una difícil situación. Y por lo demás, la situación no ha variado en nada. La nota llega pocas horas después de que el primer ministro de Irak, Haidar al-Abadi, anunciara el inicio de las operaciones militares para tratar de retomar la ciudad septentrional de Mosul en manos de Daesh desde junio de 2014, asegurando que se acerca el momento de la gran victoria. Esa explosión fue muy importante. O es una superbomba o, bueno, esto es un aeromodelo que permite llevar cámaras para ver cómo está la situación en el teatro de operaciones, ¿no? El comunicado precisa que el operativo de los peshmerga fue coordinado con las fuerzas iraquíes federales que avanzan por el sur de Mosul, apoyada desde el aire por la llamada coalición anti-Estado Islámico liderada por Estados Unidos. En la India, el presidente sudafricano Jacob Zuma viene a conferencia, está el presidente brasileño Michel Temer, está Vladimir Putin, en fin, una serie de líderes para una cumbre. El presidente chino pide al grupo del BRICS, aquí presente a través de su máximo líder, consolidar confianza y enfrentar desafíos. El presidente de China, Xi Jinping, exhortó este domingo a los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a consolidar la confianza, dado que el entorno externo complicado y severo representa desafíos para el bloque de mercados emergentes. Durante la cumbre anual de los países del BRICS, realizada esta vez en el estado de Goa, al oeste de la India, Xi pidió defender una economía abierta en todas las formas y sin proteccionismo. El presidente pidió a los países BRICS implementar el resultado de la 11ª cumbre del G20 celebrada en septiembre en la ciudad china oriental de Hangzhou y esforzarse por un crecimiento mundial fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. El líder chino también planteó una propuesta de 5 puntos para que los países BRICS estén unidos durante los tiempos difíciles. Construir un mundo abierto, trazar una visión de desarrollo compartida, hacer frente a los desafíos mundiales más apremiantes y salvaguardar la justicia en la comunidad internacional. El bloque BRICS está conformado por Brasilia, Rusia, India, cuyo representante habla ahora, China y Sudáfrica, y la iniciativa BIMSTEC está integrada por Bangladesh, Bután, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. El presidente chino señaló que todos los países BIMSTEC son buenos amigos, buenos vecinos y buenos socios de China, y que han mantenido una amistad duradera y una estrecha cooperación con China. El mismo día, el presidente Xi Jinping asistió en Goa a un diálogo entre los líderes de BRIC y BIMSTEC sobre cooperación entre las economías emergentes en el Lejano Oriente. Se pidió alinear la iniciativa de la Franja y de la Ruta con los programas de BIMSTEC a fin de impulsar la construcción de infraestructura y conectividad terrestre y esforzarse todos en un desarrollo común. Xi dijo que China siempre dará prioridad a la cooperación con los países en desarrollo, dará nuevo impulso a la cooperación sur-sur y abrirá nuevas posibilidades. Todos los líderes, entre los cuales se destacó la posición asumida por el jefe de gobierno de Rusia, han coincidido en que las oportunidades y desafíos sin precedentes para las economías emergentes y los países en desarrollo deben trabajarse juntos para ampliar la comunicación y coordinación de políticas para completar sus respectivas ventajas y que sean complementarias. Así lo enfatizó especialmente el líder chino Xi.
Bueno, se ve, el BRICS sigue haciendo historia y representa una fuerza emergente imparable, por lo que a magnitud de los capitales que mueven y a magnitud de los millones de personas que representan, es en todo caso una fuerza positiva que balancea situaciones en áreas conflictivas. Bueno, no veo en los monitores de satélite nada que mejore lo que acabamos de mostrarles. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato. Más bien, están pasando con cierto retraso algo de lo que ya les hemos mostrado. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. La pauta de hoy, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Lo que es bueno para el trabajador es bueno para el empresario. Y tiene que ser bueno para los productos y para el pueblo. Estamos comprometidos con los trabajadores y las trabajadoras en búsqueda de soluciones para el país. Producir, abastecer y exportar. Somos Fede Industria. En octubre, la Cinemateca sigue de aniversario, con las muestras, los mejores largos de ficción del cine venezolano. 25 años de la revista de programación. Animandino 2016. Cine chino. Estrenos de Amazonia Films. Y nuestros sábados y domingos infantiles. Cinemateca.gov.be. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y Corea sigue siendo noticia. Ambas Coreas. Corea del Norte, con su orientación comunista, desde la época de Guerra Fría es la Corea comunista, y la Corea del Sur es la que cayó y se defendió bajo la égida de Estados Unidos y los aliados en una guerra que, después de haber ganado los aliados con Estados Unidos a la cabeza la Segunda Guerra, fue un bochornoso retirarse y retirarse y retirarse, y sus generales más destacados hicieron un papelonazo ahí, ¿no? Las retiradas más vergonzosas después de la Segunda Guerra. Pero Corea del Norte, pese a todas las presiones, los aislamientos, ha decidido tener su potencial nuclear y sus vectores, es decir, no solo la bomba atómica, sino los cohetes para lanzarla. Y con eso lanza un disuasivo también muy importante a todos aquellos que en los alrededores y en las grandes potencias occidentales han querido meter mano acá, pero esto ha sido realmente incontrolable. Y se las han imaginado, mientras que Corea del Sur es prácticamente un portaaviones estadounidense. Corea del Norte, en sus narices, al otro lado del paralelo 38, donde no hay un tratado de paz, sino apenas un armisticio, y donde tantas veces les hemos mostrado, los guardias cambian de turno, pero están
como congelados, mirándose unos a otros, mientras hasta en el piso está marcado el paralelo 38, y eso sigue ahí con esas tensiones. Corea del Norte, ya en la tercera generación después de Kim Il-sung, sigue mostrando músculo y sigue desarrollando su armamento y sus vectores, le guste o no, a los occidentales. Esto es una muestra de lo que nos han enviado, cuenta regresiva, obviamente, para lanzamientos, y el deseo de indicar que hay músculo y hay con qué hacer frente a cualquier amenaza. 북한이 한미 연합해상훈련 마감이 됐던 어제 중거리 탄도미사일 무수단을 발사했지만 공중 폭발로 실패했다고 한미 군 당국이 밝혔습니다. 북한의 이번 미사일 도발 Han cambiado aquel estilo estruendoso, pero no el discurso. Militares de Corea del Sur y Estados Unidos dijeron que Corea del Norte había lanzado un misil intermedio balístico Musudan, y era el último día de los ejercicios navales conjuntos entre el sur y Estados Unidos. Dicen que fallaron, que explotó en el aire, y esta provocación por el norte se ve como destinada a mandarle un mensaje a Estados Unidos. Corea del Norte niega que haya fallado, y que salió. Estados Unidos, como de costumbre, dice que detectó fallido lanzamiento de un misil de Corea del Norte. Las resoluciones de la ONU prohíben a Corea del Norte cualquier programa balístico y nuclear. Y este lanzamiento se produce en momentos en que el Consejo de Seguridad de la ONU debate nuevas sanciones contra Pyongyang tras su quinto ensayo nuclear desde el 9 de septiembre. Y no hay quien los detenga. En todo caso, ello no ha disuadido a Kim Jong-un de pedirle al país que prosiga sin pausas sus programas militares. Y aquí lo vemos no en video, sino en fotos dadas a conocer oficialmente, en un campo de maniobras, obviamente. Los sistemas del Centro de Comando Estratégico estadounidense, Stratcom, detectaron lo que, según dicen, es el lanzamiento fallido de un misil norcoreano. Corea dice que no ha habido tal falla. Y el misil lanzado de Corea del Norte no representa una amenaza para América del Norte, dice. Mientras tanto, en Beijing, en la rueda de prensa habitual de la Cancillería china, la vocera Hua Chunying: estamos en contra de todas las formas de terrorismo y apoyo a fortalecer la cooperación internacional con el fin de enfrentar de manera conjunta las amenazas del terrorismo y salvaguardar la seguridad y el desarrollo de la humanidad y todos los países. También nos oponemos a la vinculación del terrorismo a cualquier país, etnia o religión específica. Esta es la posición consecuente de China. Es decir, un mensajito a todos los de Occidente que le clavan el sello de terrorista a los que no están en su línea. Sabemos también que todo el mundo sabe que la India y Pakistán son víctimas del terrorismo. Pakistán ha hecho enormes esfuerzos y grandes sacrificios en la lucha contra el terrorismo, y creo que la comunidad internacional debe aprender a respetar eso. En suma, China defiende a Pakistán después de que fuera acusada de nave nodriza del terrorismo. Las ruedas de prensa en China se dan a veces más de una vez por día, así que la vocera Hua Chunying también salió a tocar otros temas. Las tensiones entre los vecinos con armas nucleares han ido en aumento desde el ataque de septiembre del 18 sobre una base militar de Cachemira, cerca de la disputada frontera con Pakistán. Esto dio muerte a 19 soldados indios, en el peor de los casos. El peor de estos casos en 14 años. La portavoz de la Cancillería, Hua Chunying, preguntó sobre los comentarios de Modi. Dijo que China se opuso a todas las formas de terrorismo y que la comunidad internacional debe aumentar la cooperación, y lo reiteró una vez más, contra el terrorismo. Sabemos también, y todo el mundo sabe, India y Pakistán han sufrido también el terrorismo. Hay que decirlo una vez más. Mientras tanto, el legendario y tristemente célebre campamento en Calais de todos aquellos que desde África han llegado hasta Europa y pretendían llegar al Reino Unido sigue siendo el drama humano en pleno desarrollo. Al menos 14 niños inmigrantes lograron reunirse con familiares en el Reino Unido de Gran Bretaña. Vivían en el campo de refugiados en Francia y llegaron el lunes a Gran Bretaña para ser reacomodados con sus propias familias.
Se trata de los primeros menores procedentes del campo de Calais, de las decenas que serán reubicados esta semana en el Reino Unido. Funcionarios del gobierno y empleados de organizaciones de ayuda llevaron a los menores de entre 14 y 17 años a una oficina de inmigración en el sur de Londres antes de reunirse con sus familiares. Algunos se reunieron en iglesias locales. Presionado por organizaciones benéficas, líderes religiosos y autoridades francesas, Londres al fin aceptó recibir a docenas de menores procedentes del campamento de refugiados en Calais, del lado francés del Canal de la Mancha, sobre todo con los que tengan familiares en Gran Bretaña, junto con otros 3.000 niños migrantes vulnerables. Asif Khan dijo que su hermano de 14 años es uno de los que llegará a Gran Bretaña después de pasar 6 meses en un campamento de refugiados conocido como La Jungla. Aquí estamos viendo La Jungla. Dijo que reunirse con su hermano era una bendición. Su viaje fue muy difícil, caminando muchos kilómetros y cuando tenía suerte en autobús, llegó a Calais. Ahora tiene una nueva vida, porque él lo logró, pero muchas personas murieron en Calais. Por ser una isla, no han llegado a Gran Bretaña los miles de migrantes que en el último par de años han huido de la guerra y las penurias económicas en países como Siria, Irak y Afganistán, y realizan peligrosas travesías para llegar a Europa. Miles de migrantes han llegado a la localidad francesa del Canal de la Mancha con la esperanza de cruzar a territorio británico. Calais está cerca de la entrada del túnel submarino de 50 kilómetros que une Inglaterra y Francia. Todos quisieran poder tomar, miren los muros que le han levantado, ¿no? O quisieran poder tomar, aunque sea un camión de esos, y esconderse allí y transitar bajo el Canal de la Mancha por esos túneles. El hecho es que la esperanza de cruzar a territorio británico es más que difícil. Calais está cerca de la entrada del túnel submarino que va después de esta autopista debajo del canal. Francia ha dicho que pronto cerrará Calais. Eso significa que 6.000 a 10.000 inmigrantes serán reubicados, incluyendo 1.300 menores, de acuerdo con diferentes cálculos de organizaciones que operan en el campamento. Alf Duff, político del Partido Laborista, y quien ha presionado para que Gran Bretaña reciba a más niños migrantes, dijo que todos los menores en los campamentos deben encontrar casa antes de que el campamento sea demolido. Ningún niño debe quedarse detrás en ese caos y en la demolición, dijo Dobbs, quien llegó al país entre los niños salvados. Él es un niño salvado durante la ocupación nazi de los niños judíos salvados en Checoslovaquia en 1939. Viendo al futuro, nunca debemos permitir que se repita un Calais. Por otra parte, del lado cristiano, el ex arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, dijo que las llegadas del lunes marcan el inicio de lo que espero sea el siguiente par de semanas, una labor seria y compartida de verdad por organizaciones voluntarias y el gobierno de este país. Todos los trabajos van hacia una misma meta y lograr que haya de alguna manera posibilidades de rescatar a todos estos niños. Pero los muros que se están levantando ya superan, pero con muchísimo, los muros de Berlín. Y esto también tiene que ver con la situación en Estados Unidos y México. De este calibre son los muros. El muro de Berlín se queda enano al lado de esto. Límite con la República Mexicana y Estados Unidos. Yo estuve en el muro de Berlín un par de veces. Era un enano al lado de esto. Sobre todo en el Charlie Checkpoint, llegaba a la altura de un hombre y nada más. Lo que había era orden y control. Pero miren lo que han levantado y miren la electrónica para evitar la llegada. Incluso hasta el nivel de las playas. Las familias migrantes se encuentran separadas en la frontera de Estados Unidos y México a lo largo de la pared de división. Todas las familias de Tijuana, los domingos, vienen a este parque conocido como el Parque de la Amistad, en la playa, para ver y tocar a sus seres queridos a través de la pared de acero.
Es el único lugar a lo largo de toda la frontera México-estadounidense donde se permiten los encuentros entre cada uno de los países vecinos, bajo el ojo siempre vigilante de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Por la razón de que está esta barda aquí. Gracias. Tuyo se cae mi camión, ¿no? Es algo bien bonito, lo mejor que nos puede pasar de ver a mi hermana, pues después de muchos años que no la veíamos, y ahora verla, pues son muchas emociones juntas. ¿Dónde estaba? Vean el tamaño y la calidad del muro, ¿eh? Increíble esto. Pensamos nosotros, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Estamos retrocediendo a los años 60, donde se veía todo este odio, todo este racismo, y de saber que estamos en el 2016 y no hemos avanzado absolutamente nada, al contrario, parece que estamos retrocediendo. Y este odio que está creciendo entre ellos está destruyendo el país. Vean, hasta la playa, el muro. La problemática con Trump que vemos es que es una persona, es un candidato que nada más está creando odio y más odio y violencia ante la gente. No nada más mexicanos, sino gente de color, musulmán, cualquier tipo de personas, sin importar religión, cultura, país, está creando mucha violencia. Mientras tanto, siguen las elecciones locales en Estados Unidos. Incendiada la sede del Partido Republicano en Hillsborough, Carolina del Norte. What about you? La gente está indignada. Estoy haciendo... Miren, ahí le quemaron la sede al Partido Republicano, que siempre es de la ultraderecha y antiinmigrante, ¿no? Bombas incendiarias y una pintada con la frase "republicanos nazi fuera de la ciudad", o si no, puntos suspensivos. La policía de Hillsborough está investigando ya el incidente que el propio Partido Republicano, calificado de terrorismo político, ha informado el periódico local The Charlotte Observer. Un portavoz policial ha explicado que los atacantes lanzaron líquido inflamable por la ventana principal de la sede republicana. Mientras tanto, las reacciones en la Casa Blanca tratando de explicar qué es lo que ha pasado aquí. Portavoz de la Casa Blanca, George, dice, bueno, yo no he hablado con el presidente sobre esto, pero obviamente después de haber visto los informes no hay ninguna justificación para el uso de la violencia tratando de avanzar en una agenda política. Y tan vigoroso como las diferencias que han estado en exhibición en el contexto de esta campaña presidencial. La importancia de esas diferencias no pueden ser utilizadas para justificar la violencia. También quiero decir que he visto los informes de los demócratas que están usando al menos las herramientas en línea para recaudar dinero entre ellos para reconstruir esa oficina de la campaña republicana. Eso es coherente con los valores que creemos en este país. Y eso es coherente con el tipo de debate político que deberíamos celebrar. Y es que ni los beneficios secundarios del vandalismo ni la violencia fabrica algo positivo para ninguna de las partes. Ninguna se beneficia, sino con un intenso debate de los temas. En todo caso, la oficina republicana ha quedado totalmente perdida, ha explicado un dirigente estatal del Partido Republicano. En La Habana, Cuba. Una normalización de las relaciones con Cuba. La directiva no oculta y desde sus primeros párrafos es visible. Josefina Vidal
iniciativa fabulosa que este año se han habilitado páginas web, sitios especializados en el tema, que no solo dan información, sino que permiten una interacción de los cubanos, de los jóvenes, con esos medios digitales para dar a conocer su voz y a su vez recibir abundante información sobre esta política que se mantiene y que afecta a todos los cubanos y daña al pueblo de Cuba. Vidal, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre este tema de la inmigración, que es el tema de nunca acabar. Estudiantes como Jaylee Domínguez también nos darán su opinión, o como David Quintana. Y dice, los estudiantes cubanos de la Universidad de La Habana, la mejor clasificada de todas las universidades de Cuba, se manifestaron en contra del bloqueo de Estados Unidos. Levantar su mano en contra del bloqueo, para que Obama ya lo elimine. Si estamos haciendo relaciones, ¿para qué seguir con el bloqueo? Y por eso nos estamos manifestando hoy. Ese es nuestro objetivo. Fidel, el mío. Se habla de esta nueva iniciativa, la famosa escalinata de la Universidad de La Habana, donde tantas veces esas son dos Fidel palabras que encierran dio mucho significado. No bloqueo, Obama, por favor, libéranos. No solamente Obama, sino al Consejo, a la Cámara de Estado allá de Estados Unidos. Eso sí, eso es lo que pondría en el Twitter. muchos tomaron Facebook y Twitter para expresar sus opiniones sobre el bloqueo. Algunos dijeron que la posibilidad de utilizar medios de comunicación social fue un paso importante en el proceso hacia el levantamiento del bloqueo. Pero creo que ha sido una iniciativa fabulosa que estas páginas web han sido condicionadas, así como los sitios especializados en la materia, para que no solo presenten información. China vuelve a ser noticia. China pone en órbita su mayor misión espacial tripulada hasta la fecha. Presten atención. China pone en órbita su mayor misión espacial tripulada hasta este día. Ha enviado al espacio 2 astronautas que pasarán un mes en el laboratorio Tiangong-2. La nave Shenzhou 11 ha despegado desde el centro de lanzamiento de satélites de Yuquan, ubicado en el desierto de Gobi, como es habitual, y tal como informa la agencia china de noticias Xinhua. La misión forma parte del plan de las autoridades del gigante asiático de contar con una estación espacial tripulada, estación espacial tripulada, de aquí al 2022. Momentos previos al lanzamiento, veíamos la tripulación llevada hacia la torre. El presidente del país, Xi Jinping, ha enviado un mensaje de felicitación por el exitoso lanzamiento de la Shenzhou 11, agregando que supone la primera vez en la que los astronautas chinos estarán en órbita durante un plazo medido bastante más largo de tiempo. Así, ha pedido al personal de la misión que sigan rompiendo límites y barreras en el programa espacial de China, con el objetivo de que el pueblo chino dé mayores pasos y avances en las investigaciones espaciales. Obviamente es una transmisión desde el espacio. 远距离导引控制呢，是指在相对固定的这个相位偏差条件下进行控制的。这一次呢，由于今后呢空间站的运行呢，是为了要保证空间站不为追踪飞行器进行轨道调整，因为空间站的重量比较大，那么进行轨道调整的资源消费就比较大，所以呢就要求呢追踪飞行器。La primera estación espacial china Tiangong-1, lanzada en septiembre de 2011, sigue funcionando. Fue visitada por una nave Shenzhou sin tripulación y 2 misiones Shenzhou piloteadas entre 2010, 2011 y 2013. Tiangong-2 fue desarrollado sobre la base de su predecesor, Tiangong, y también probará tecnologías que con el tiempo se pueden aplicar en la primera estación espacial de China, que sigue operativa, como por ejemplo un brazo robótico. Sigue en órbita, digamos. Bueno, vamos a un nivel más terráqueo, pero siempre espectacular.
Esto es Malasia, Negeri Sembilan. Y lo que vamos a ver es una de las escuadrillas de acrobacia aérea más famosas del mundo, la de la Real Fuerza Aérea. Los 9 de las flechas rojas. La acrobacia de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña realizó una exhibición en los terrenos de la Universidad de Epsom en Negeri Sembilan, en la costa occidental de la península de Malasia, este lunes. Para deleite de la multitud, el equipo de vuelo del sistema de British Aerospace Hawk T-1, aviones entregados a maniobras impresionantes. El líder del escuadrón, Mike Lynn, explicó cómo la llegada de las flechas rojas para Malasia se había retrasado debido al mal tiempo. Nos ha tomado un tiempo llegar a Malasia. Tuvimos que viajar muchos días. De hecho, hemos estado en el camino ahora de dejar nuestro hogar basado en el Reino Unido para circular alrededor de 18 días. Hemos encontrado un gran reto en el clima en la ruta, con grandes tormentas eléctricas en la India y en Tailandia, pero aquí estamos para cumplir con el programa. Los estudiantes de la Universidad de Epsom dijeron que estaban impresionados con el espectáculo, que duró más de 20 minutos. Me gusta el Typhoon y el movimiento de la misma y cómo se ajustan tan rápido sin ser golpeados. Realmente bueno. Y otro dijo, creo que la forma en que han llevado a cabo este espectáculo, al igual que la forma en que sincronizan entre sí, es inigualable. Los estudiantes de la universidad están de parabienes. Esto sirve además de prestigio, motivar las vocaciones aeronáuticas. Y desde luego, alguno habrá pensado, algún día quiero hacer eso. Eso pasa en todos los festivales y eso normalmente es lo que debería pasar. Que se fomenten las vocaciones aeronáuticas y no necesariamente en exhibiciones de guerra, sino pacíficas y en un ámbito universitario. Bueno, no vemos nada en los monitores de satélites que mejoren lo que les hemos mostrado hasta ahora. Así que ponemos fin aquí a este dossier de hoy y volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí otro dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.